¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a esta vuestra casa, la casa del Homo Stupidus. Hoy, como dije en el vídeo anterior, no vamos a hablar de ninguna estupidez. Bueno, la estupidez somos nosotros mismos, que estamos creando, estamos produciendo, estamos generando riqueza para que luego nos lleven en rebaño a que nos esquilmen la lana. Esa es la estupidez. Digo esquilmen y no esquilen. Y lo digo bien. Esa es la estupidez. La realidad es que voy a hablar de una gran estafa, que es, centrándome en Colombia, es la estafa de la Cámara de Comercio colombiana. Y como dice un dicho colombiano, el vivo vive del bobo. Y eso es la Cámara de Comercio colombiana. Vamos a hacer un poquito de historia. La Cámara de Comercio colombiana, tal y como la conocemos hoy, fue creada o instituida en el año 1979, en el que gobernaba como presidente Julio César Turbay Ayala, y que hizo de la Cámara de Comercio una obligatoriedad para todas las empresas colombianas y le puso como objetivos el mejorar, capacitar a los, digamos, emprendedores, empresarios, dar asesorías tanto legales como comerciales, facilitar los negocios, producir estadísticas y certificar la existencia de las empresas. Muy bien. Las empresas, para crear una empresa en Colombia hace falta 3 documentos. Uno son los, ¿cómo se dice? Los estatutos de la empresa, donde la empresa, los creadores de la empresa, los accionistas, digamos los fundadores, dicen esa empresa a qué se va a dedicar y por cuánto tiempo. Muy bien. Son los estatutos. El segundo documento que necesitas es el certificado de la Cámara de Comercio, que ellos certifican que tú existes, y el tercero es el documento de que ya estás inscrito en el sistema de Hacienda Pública, que en Colombia se llama DIAN. El documento se llama RUT, que es Registro Único Tributario o Unificado Tributario, no sé. Es un documento que pone los datos de la empresa, los datos básicos, dirección, teléfono, correo, nombre de la empresa, número de la empresa y algunos datos de obligaciones, si es una ONG, si tiene que facturar electrónicamente, si factura con IVA, qué tipo de documentos de balance ha de presentar a final de año. Bueno, estas cosas, ¿no? Vale, tenemos estos 3 documentos. El de la Cámara de Comercio es el que certifica la existencia. Y lo hace, ¿cómo lo hace? Pues por la obligación de estar. Como tú estás, no es gratuito, sino que tú vas, pagas la matrícula y ya perteneces a la Cámara de Comercio. Y ella, si tú quieres certificar tu existencia, vas a pedir un certificado a la Cámara de Comercio. Para empezar, viendo solo una comparativa, en España, si yo voy a hacer negocios con otra empresa, para hacerme la factura, la otra empresa me va a pedir mi número, básicamente el número de la empresa y el NIT y el nombre de la empresa, el nombre judicial, el nombre, ¿cómo se dice?, jurídico. Básicamente me los dice y yo ya con eso hago la factura, si me da la dirección y eso, pues el teléfono, todos los datos que me dé, mejor. Pero obligatoriamente es eso. Y me los dice. Yo le creo. En Colombia no. En Colombia hay que presentar los documentos a la empresa a la que tú le quieres comprar o a la que tú le quieres vender y ella te los tiene que presentar los tuyos. Eso ya te empieza a decir que una de dos. O son muy legalistas o son muy estafadores, porque tanta cosa simplemente por facturar es un poco extraño. Pero bueno, eso dejémoslo aparte. La cuestión es que para hacer negocios con otra empresa, uno de los datos que lo que te va a pedir la otra empresa es el RUT, el documento de la Cámara, el documento de la DIAN, Hacienda Pública, o el documento, y el otro documento va a ser
la certificación de la Cámara de Comercio. Bueno, la certificación, ¿cómo puede la Cámara de Comercio certificar de que tú existes como empresa? Porque has pagado la matrícula y la tienes que pagar cada año, ¿vale? Si tú este año la has pagado, existes; si no la has pagado, no existes. Es así de sencillo. O sea, estás obligado, si quieres hacer negocio, a pagar la Cámara de Comercio. Muy bien. Ya vimos las tarifas en el vídeo anterior. Para resumirlo, imaginemos, no voy a hablar de pesos, la tarifa la mostré en el vídeo anterior. Imaginemos, vamos a hablar de dólares para que todo el mundo lo pueda entender. Las tarifas van a tener este formato. Imagínense que una persona va a pagar la renta y la Hacienda Pública le dice: ¿cuánto has ganado este año? Yo he ganado $12.000. Muy bien, me tienes que pagar un impuesto de $1.000. Vale, perfecto, he ganado 12, pago 1.000. Vale. Y llega el siguiente: ¿tú cuánto has ganado este mes? Este año he ganado $50 millones. Muy bien. ¿Qué impuesto me tiene que pagar? Pues lógicamente el de 12.000 me pagó 1.000, el de 50 millones me ha de pagar más. Me vas a pagar el 50% más. Me vas a pagar $1.500. Es decir, el 12.000, el que ha ganado 12.000 paga 1.000, el que ha ganado 50 millones paga 1.500. Pueden ver que no hay ninguna relación, que es, aunque el de 50 millones efectivamente está pagando más que el de 12.000, es exageradamente mucho más barato para el de 50 millones el impuesto que para el de 12.000. Bueno, las tarifas de la Cámara de Comercio son exactamente iguales. El más pequeño se paga dependiendo de los activos que tengas, es decir, las cosas de valor que tenga la empresa. Contras más cosas de valor tengas, más pagas; contra menos, menos pagas. Es decir, la empresa pequeñita tiene unos activos, imaginemos de poco más de 2 millones de pesos, hace un esfuerzo al pagar la tarifa del 2,5 de sus activos. Una empresa gigantesca de 1 billón de pesos hace un esfuerzo del 0,0003 de sus activos. No hay ninguna relación. El vivo vive del bobo. El pequeño subvenciona al grande. Vale, empezamos ya con la tarifa. Entonces, da unos servicios, entre ellos asesorías, documentación. Si tú has de certificar tu libro de actas de asambleas generales o esas cosas, ellos te los certifican. Y si quieres, dan cursos, dan conferencias, dan charlas sobre temas comerciales. Y también facilitan el negocio haciendo lo que se llaman las embajadas de negocio. Muy bien. Lo que son los estudios, lo que son las asesorías, lo que son las certificaciones de libros contables, de todo eso se paga. Estás inscrito, has pagado tu tarifa, pero eso no es gratuito. Esos son servicios que pagas. Es más, si tú no eres de la Cámara de Comercio y quieres estudiar un curso de la Cámara de Comercio, lo pagas. Nada te lo impide, lo pagas y ya está. O sea que vemos que como servicio no está dando ninguno especial. Vamos sobre todo por la gran estafa. Se supone que es obligatoria porque va a certificar la existencia. ¿Cómo la certifica? Si a mí alguien me pide la Cámara de Comercio, yo tengo que ir. Si me pide el documento de existencia, tengo que ir a la Cámara de Comercio y pedirles un certificado. Pedirles, no, comprarles un certificado de que yo existo. Y me lo dan. Pago y me lo dan. O sea que yo no solo tengo que pagar la matrícula, sino que tengo que pagar el papelito. Cuando pago la matrícula estoy certificado para todo el año. Pero cuando me dan un papelito, certifica que yo pertenezco a la Cámara de Comercio durante los 3 meses siguientes. Si me lo han dado el 1 de enero, ese papel ya no certifica que el 1 de abril yo sea de la Cámara de Comercio. Es que es imposible que yo no lo sea. Ya he pagado para todo el año.
No pago por trimestres ni por meses, solo se puede pagar por años completos. Ya he pagado, pero el papel solo certifica. Si alguien me pide un documento de existencia de la Cámara de Comercio, tiene que tener solo 3 meses de validez. Cuando alguien me lo pida el 1 de abril, tengo que ir y comprar otro certificado, ¿vale? Y el 1 de agosto compro otro certificado y el 1 de octubre otro certificado. Pero es que aún es mejor la estafa. Si yo compro un certificado para el 1 de julio, pero son 2 empresas con las que voy a hacer negocios, vamos a empezar a hacer negocios, me piden 2 certificados. Yo podría comprar uno y hago fotocopias y se lo doy a los 2. Son de la misma fecha, pero llevan un código. Llevan un código único de certificado. Y tú, cuando recibes el certificado de alguien con quien vas a hacer negocio, puedes, si quieres, nadie lo hace, pero si quieres lo puedes hacer. Entrar en la Cámara de Comercio y decir, este certificado es auténtico, te dicen, mete el código. Tú copias el código y lo metes. Y te dicen, sí, este certificado es auténtico. Y el segundo, que no sé si es el de la fotocopia o el auténtico, pero es el segundo. El segundo también puede decir, voy a ver si es auténtico. Mete el número. El tipo coge, copia el número y ¿qué le dice? Le dice, no, ese certificado no existe. ¿Por qué? Porque el código solo sirve para una consulta. Es decir, si alguien consulta ese certificado está anulado. Si yo, dentro del mismo trimestre, tengo que presentar 2 certificados, tengo que comprar 2 veces el mismo papelito. El papelito que en realidad tendría que certificarme que estoy todo el año y puedo hacer fotocopias de esos, porque el papel es exactamente el mismo, simplemente cambia la fecha de emisión. Así es la estafa. ¿Se acaba ahí la estafa? No, no se acaba ahí. La segunda parte, bueno, ya es la tercera parte de la estafa, es la obligatoriedad. ¿Cómo certifican que yo existo? Simplemente porque me he inscrito, ¿vale? Yo soy un estafador y quiero estafar a una gran empresa, a un banco, a quien sea, presentando documentos que además serán oficiales. Me voy a la Cámara de Comercio, pago, conforme soy una microempresa, activos pequeños, me invento unos balances, se los presento al banco y pido un crédito desorbitante, cojo el dinero y a tomar por culo. No hay nada más. Ellos solo dicen que yo me he inscrito y con eso queda certificada la existencia. No sé cómo sería en el 79. Igual tenía razón de ser. En el año 79, cuando se impuso la obligatoriedad. Hoy, desde hace unos años, no tiene ningún sentido. Primero, porque el otro documento es el de la Hacienda Pública. ¿Y qué pasa con la Hacienda Pública? Ese documento es gratuito, para empezar. Y te lo descargas por internet sin pagar nada. Y tú entras en internet para descargártelo y hay un botoncito que dice actualizar. Cuando tú te lo descargas, te descargas el último. La última actualización. Y puede que ponga del año 2012. Tú le das al botoncito y a lo mejor el documento es exactamente el mismo, porque no ha habido ninguna variación en tus datos como empresa. Es exactamente el mismo, pero abajo pondrá documento del abril del 2024. Simplemente cambiará eso. Ya te lo han actualizado totalmente gratis y automático por internet. Lo imprimes y a correr. Te lo descargas en PDF y a correr. ¿Vale? Pero ¿qué pasa con este documento? Que también puedes entrar a la página de la DIAN, se llama en Colombia, la Hacienda Pública, y certificar que ese RUT es real y también te lo dirá. Una aplicación también te lo dice. Lo bueno es que tú, como empresa, estás obligado a hacer la declaración de renta, que es una vez al año. Hacer los pagos del IVA, que en Colombia, según tu tamaño, la harás cada 4 meses, cada 2 meses o cada mes. Hacer los pagos de una cosa que se llama retención en la fuente,
No lo voy a explicar para no complicarnos, pero esa retención se paga a la hacienda pública cada mes. Es decir, la hacienda pública sí puede certificar que en cada momento existes y que estás funcionando, pero desde hace 2 años, creo que son, o 2, 3 años, ya no solo certifica la hacienda pública que tú haces las declaraciones y pagas el IVA y pagas... No. Certifica que existes y que estás facturando cada día, porque en Colombia se ha impuesto la obligación de la facturación electrónica. Eso quiere decir que yo hago una factura y tal y como la hago, la envío a la hacienda pública. La hacienda pública la acepta y la reenvía a mi cliente. Es decir, toda la facturación de todas las empresas de Colombia pasan a través de la hacienda pública colombiana. Es decir, la hacienda pública, si yo le pregunto, tiene la capacidad de decirme: está funcionando y funciona con normalidad desde que inició el año hasta hoy. Está facturando. ¿Está facturando? Lo sé porque por aquí pasan las facturas. Es más, cuando yo voy a declarar el IVA, ellos ya me hacen llegar un documento en que me dicen: tienes tanta facturación electrónica y tienes tantos gastos de facturas electrónicas de tus clientes. Es decir, perfectamente están certificando de que existo y conocen los datos. ¿Qué necesidad hay hoy de que la Cámara de Comercio certifique a las empresas de Colombia? Ninguna. Es una grandísima estafa. Y lo tercero, lo más valioso de la Cámara de Comercio, es la facilitación de negocio. ¿De acuerdo? ¿Qué es la facilitación de negocio? Organizar eventos donde las empresas se encuentren y puedan negociar, ofrecerse sus productos y sus servicios unos a otros. ¿De acuerdo? Es una forma de conocer clientes. Antes se hacía en Bogotá una cosa que se llamaban las ruedas de negocios. Funcionaba más o menos bien. Se dejó de hacer porque como funcionaba más o menos bien, se privatiza. Ya no lo hacen. Pero lo que sí que hacen son las embajadas comerciales. ¿Qué es una embajada comercial? Que la Cámara de Comercio organiza un viaje de empresarios colombianos al Japón, a Brasil, a Argentina, a España o al Canadá, para que puedan ir ahí, ya organizado con la embajada colombiana en Canadá, por ejemplo, para enlazar ahí con las cámaras de comercio, con no sé, las agrupaciones patronales del país, para organizar ese encuentro. Y entonces llegarán allí los empresarios colombianos y ofrecerán sus productos. ¿Qué empresas son las que van a ir a esa embajada comercial a Canadá, al Japón o a España? ¿Las pequeñitas, que son las que hacen el gran esfuerzo de pago de la Cámara de Comercio? No. Irán las grandes empresas que pueden tener la capacidad de vender productos de calidad y en gran cantidad a Canadá, a España o a Japón o a Argentina o a México. Es decir, el vivo vive del bobo, el pobre financia al rico, la pequeña empresa financia a la gran empresa. Las ruedas de negocio, que podíamos ir todos, ya no existen. Además, solo existían en Bogotá, En el resto del país no se hacía nada. Y lo que queda son las embajadas comerciales que se aprovechan las grandes empresas. Es decir, tenemos la estafa de la matrícula, la estafa de la obligatoriedad, la estafa de los certificados. ¿Y para qué sirve toda estafa? Para que la clase media, los pobres, financien a ricos. La gran verdad de todo esto es que la clase media, las microempresas y los emprendedores financian a las grandes empresas, financian a ricos para mayor beneficio de los ricos y financian a pobres para mayor beneficio de las clases políticas que dicen que son ellos los que los financian. Hasta aquí esto, que no deja ser una parte de la estupidez humana, de la estupidez como permitimos que se nos trate. Pero como siempre digo, que les den por el culo, fiesta y hasta la próxima. Goodbye.